Y quisiéramos dar la bienvenida al doctor Carlos Rodríguez Díaz, quien es catedrático auxiliar de la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y a su vez es el coordinador del programa doctoral en Salud Pública con especialidad en determinantes sociales de la salud de la escuela. Así que por favor, el doctor Carlos Rodríguez, muchas gracias. Bueno, antes que todo, muchas gracias por estar acá y gracias a las personas que estuvieron a cargo de vincular a nuestro Departamento de Salud dentro de los esfuerzos nacionales del reconocimiento de la salud de las personas LGBT y además por invitarme a formar parte de estos esfuerzos a través de esta presentación. La invitación que yo recibí fue para compartir con ustedes elementos básicos y posicionar los asuntos de salud LGBT dentro de los esfuerzos de salud pública que nosotros hacemos acá en Puerto Rico. Así que en la tarde de hoy voy a estar utilizando los próximos 30 a 40 minutos para compartir con ustedes aspectos bien conceptuales para que nos entendamos y crear de alguna manera un vocabulario y unos argumentos comunes cuando nos referimos a los asuntos de salud de la población LGBT, y al mismo tiempo voy a compartir con ustedes resultados de datos inéditos de investigaciones que hemos realizado aquí en Puerto Rico durante los últimos 2 años, específicamente entre la población LGBT en Puerto Rico. Así que, dicho eso, espero que la presentación sea útil. Las pantallas son un poco pequeñas, así que si en algún momento yo sé que voy a estar tapando esta, si quieren moverse y hacer mejor uso del salón, con mucho gusto. Y si no observan algo y tienen alguna pregunta, podemos detenernos. Somos un grupo relativamente pequeño y para el uso de la mayoría de la gente que luego pueda ver esta presentación, que también se beneficie del contenido. Así que, como les mencioné, la presentación tiene 3 partes. Primero, aspectos conceptuales. Segundo, presentar resultados de las investigaciones. Y tercero, darle algunas recomendaciones sobre la inclusión y el trabajo que podemos hacer desde la salud pública y el Departamento de Salud para la atención de población. El primer gran argumento y el primer punto de duda para muchas personas cuando hablamos de la salud de personas LGBT es específicamente entender a qué nos referimos. Históricamente hablamos de poblaciones que han sido consideradas por algunos minorías sexuales, o básicamente que son personas que no son heterosexuales, donde su orientación sexual o identidad de género es diferente a lo que se ha establecido es la mayoría, y esa mayoría también se ha establecido como hegemónica, como algo que eso es lo que se tiene que aceptar, y la mayoría de la gente es de tal forma. La realidad es que podríamos estar hablando acá 3 horas sobre los aspectos históricos y el reconocimiento de por qué hablamos de la salud de las poblaciones LGBT utilizando el acrónimo. Pero lo que me interesa en este momento es que primero reconozcamos que esas siglas agrupan grupos que son sexualmente diversos, personas que no son heterosexuales y personas cuya identidad de género no es consistente con el binomio que típicamente establecemos entre hombre y mujer, femenino, o masculino y femenino, donde el hombre siempre es masculino y la mujer siempre es femenina. Basado también en una discusión respecto a la norma de qué es lo que es masculino, qué es lo que es femenino. Cuando buscamos en las referencias, en la literatura, incluso durante esta semana, en la medida que nos expongamos más a esta información, van a ver que las fuentes de referencia en algunas ocasiones utilizan LGBT, en otras ocasiones LGBTT, en otros uso de acrónimos incluyen la H, la Q y la A. ¿A qué hace referencia a todo esto? Bueno, típicamente a la inclusión de grupos que son sexualmente oprimidos. La forma y en el orden en que se utilizan las letras va a depender de quién las utilice. La H se utiliza mucho en América Latina y en Puerto Rico en algunas ocasiones, porque en lugar de usar la palabra gay utilizan la palabra homosexual. En Puerto Rico utilizamos 2 T en lugar de una sola T, como se ve en la literatura en inglés, porque en Puerto Rico reconocemos la diferencia entre lo transgénero y lo transexual. Y ya mismo voy a pasar por ahí para que nosotros también entendamos la diversidad. En el contexto norteamericano y en el idioma inglés,
Es más fácil utilizar el término transgénero o trans para cubrir tanto personas transexuales como transgénero. Y más recientemente se ha incorporado el uso de la Q y la A. La Q con más de una posible definición. Uno para los queer o personas que no se definen necesariamente con el binomio de masculino-femenino y que son diferentes y retan esa normalidad supuesta de la identidad de género. Y el A para vincular a los aliados, a las personas que tal vez no se denominan y no se identifican como gay, bisexual, transgénero, homosexual, pero que están aliados a las luchas y las necesidades de la población LGBT. Aquí el asunto que agrupa a los LGBT es precisamente la diversidad por orientación sexual e identidad de género. La orientación sexual es la atracción sexual, afectiva, emocional que tiene una persona hacia otra persona. Todos y todas tenemos una orientación sexual. Todos y todas identificamos hacia quién estamos atraídos o hacia quiénes estamos atraídos. Mucha gente es heterosexual y esa es su orientación sexual. Otras personas estamos atraídas a personas de nuestro mismo sexo y de acuerdo al sexo nos identificamos como gay o lesbiana. Y algunas personas están atraídas a personas de ambos sexos y esas son las personas bisexuales. Por otra parte, la T hace referencia a lo transgénero y transexual. Eso no es una orientación sexual, es una identidad de género. Y es cómo la persona se entiende y se representa de acuerdo a la construcción que socialmente nosotros tenemos sobre lo que es ser masculino o femenino. Así que, en repaso, las orientaciones sexuales, heterosexual, homosexual, dentro del homosexual se incluyen mujeres que se autoidentifican como lesbianas, también gays. Hay algunas mujeres que pueden identificarse como gays. Típicamente los hombres se identifican como gays o homosexuales, las personas bisexuales y lo trans, que hace referencia a identidad de género, no orientación sexual. También hay que diferenciar lo que no es orientación sexual. Típicamente el vocabulario de la sexualidad puede resultar complejo y a veces es incómodo porque puede retar la forma en que típicamente nosotros entendemos algunos aspectos de nuestra sexualidad. Pero el referirnos a los términos correctos es esencial, así como lo es esencial para referirnos a enfermedades crónicas o referirnos a la diversidad humana o a cualquier asunto que de alguna manera especifique grupos poblacionales o asuntos de salud. Así que la orientación sexual no es una preferencia sexual. Luego de décadas de investigación y a partir de la evidencia científica, sabemos que la orientación sexual, esa atracción que nosotros tenemos hacia otra persona, no es simplemente una preferencia. Uno en efecto prefiere demostrarla de una forma, pero hay todos unos elementos que tienen que ver con cómo uno nace, cómo uno crece y se desarrolla que inciden en la orientación sexual. La orientación sexual tampoco es la identidad sexual. Hay muchas personas que pueden identificarse como una cosa y no representarlo en su orientación sexual o viceversa. Y finalmente, la orientación sexual no es un comportamiento sexual. La orientación sexual se complementa con comportamientos sexuales, pero no es lo mismo. Y en el contexto de la salud esto es bien importante, porque típicamente, por ejemplo, en el área de VIH, hablamos de hombres que tienen sexo con hombres como un factor de riesgo, porque es una práctica sexual. Hombres que tienen sexo con hombres, eso es una práctica, eso no es una identidad. ¿Okay? Y no todos los hombres que tienen sexo con hombres son gays o bisexuales, pueden ser trans, porque son dimensiones diferentes de lo que caracteriza a una persona. Una persona puede ser hombre, masculino, tener sexo con hombre e identificarse como bisexual. Así que pasamos por todas las posibles definiciones que están relacionadas a la sexualidad humana. Me detengo nuevamente para hacer la clarificación entre lo que son personas transgénero y transexual. Para efectos de esta presentación y hacerlo un poco más fácil la comunicación, yo voy a utilizar el término trans para que agrupe tanto a personas transgénero como transexuales. Básicamente la diferencia está respecto a cómo primero se autoidentifica la persona y segundo, cómo utiliza esa representación entre el sexo asignado al nacer y el género.
de forma general en Puerto Rico se han hecho más visibles las personas, las mujeres transgénero, pero también hay hombres transgénero. Y ser transgénero o transexual no siempre está vinculado a que si se ha hecho operaciones o se ha puesto una adición que no era típica de su sexo asignado al nacer. Es parte de la diversidad, de esa expresión que transgrede esa forma tradicional de ver el género. Con esto le estoy diciendo, no todos los hombres somos igualmente masculinos, no todas las mujeres somos igualmente femeninos. Y eso no tiene que ver con la orientación sexual de las personas. Así que una mujer transexual puede ser heterosexual. ¿Okay? ¿Cómo nos referimos a las personas transexuales o transgénero? Nos vamos a referir respecto a la proyección y la forma en que esa persona quiere que nosotros le identifiquemos. Si la persona se presenta como mujer, vamos a utilizar artículos y adjetivos en la forma de mujer para referirnos a ella. Y de lo contrario, de hombre. Así que vamos a respetar lo que la persona se identifica que es, en lugar de lo que yo creo que es. Y si usted no está seguro de cómo referirse respetuosamente a una persona, pregunte. Y es tan sencillo como eso, es como preguntarle a usted, ¿cómo usted quiere que le llame? Ya está, resuelto el problema. En el contexto de la salud también pensamos en, bueno, si tenemos que hacer unos esfuerzos de salud pública y tenemos que dedicarle atención a esto, pues ¿de cuánta gente estamos hablando? Típicamente es un ejercicio que siempre hacemos en la salud. Pues mira, en el contexto de la salud de poblaciones LGBT, no tenemos números específicos porque no se pregunta, no se cuenta, no se observa en la mayoría de los estudios poblacionales. Así que por eso yo, cuando me preguntan ¿cuántos somos? Un montón. ¿Cuántos? Muchos. Y nos incluyen a todos y a todas. No con esto estoy diciendo que estoy orgulloso de esa gran diversidad y que puede recoger a mucha gente. Deberíamos estar cuantificando cuánta gente es. Deberíamos estarlo preguntando. Y ahí es donde investigadores, demógrafos y gente que documenta, ¿verdad?, los datos demográficos de nuestro país, podemos estar haciendo un cambio significativo. En el contexto de los Estados Unidos estamos hablando de millones de personas y se han hecho en algunos estados, en algunos territorios, estudios poblacionales, así que hay unos estimados bastante certeros. En el caso de Puerto Rico, lamentablemente el único análisis que se ha hecho para tratar de identificar cuántas personas son LG o B se utilizó basándose en los datos del censo. Así que de entrada es una muestra bien sesgada porque lo que hicieron fue buscar cuántas personas del mismo sexo vivían bajo el mismo techo y no había una relación paterno-filial. Así que es un sesgo tremendo porque no se pregunta en el censo. Pero se hizo un estimado de que en Puerto Rico hay cerca de 50.000 personas LGBTQ que viven juntas y 6.818 personas. Esto es un estimado que mientras no tengamos un mejor dato es lo único que tenemos de referencia. Así que estamos hablando de un montón de gente. ¿Y entonces por qué tenemos que hablar de la salud LGBT? Porque algunos plantean, bueno, pero si somos tan iguales, si es un asunto de diversidad sexual, ¿por qué tenemos que prestarle atención? Bueno, porque históricamente han sido oprimidos y han sido borrados de las agendas de salud. Porque se habla de salud de la mujer, proyectos para salud del hombre, cosas que afectan al hombre y a la mujer. Pero ¿qué tal de la diversidad sexual que existe entre ser hombre y mujer y las expresiones sexuales de lo que nosotros somos, que nos cobijan a todos? También tenemos que considerar el prejuicio y el estigma que ha mediado los esfuerzos prestados a estas poblaciones, donde básicamente se creen que todos los hombres, por tener sexo con otros hombres, son gays y hay que hacer actividades con banderitas y arcoíris para que atraigan a una población. No, eso no es cierto. ¿Okay? No todas las personas homosexuales somos de la misma forma, no todas las personas lesbianas son de la misma forma, igual que no todos los heterosexuales son iguales. También, por ser una población desproporcionalmente afectada por la opresión social, hay otros indicadores que han sido aún peores cuando estudiamos sus necesidades de salud. Por ejemplo, el acceso a empleo, cuando hasta recientemente era posible discriminar a una persona en el empleo por su orientación sexual real o percibida. Eso tiene un impacto en la salud de la gente porque si no pueden acceder al empleo, no hay ingresos, si no hay ingresos hay unos retos de vivienda, de acceso a servicios de salud. El acceso a los servicios de salud también es complejo
porque no hay capacitación formal a los proveedores de servicios sobre las necesidades particulares de esta población. Así que el resultado, como trato de plantear en la imagen, es que se mezclan un montón de elementos que crean una disparidad en el cuidado de salud. ¿Y cómo ha sido esa respuesta en la salud pública? Como ya le mencioné, ser gay está relacionado a unos asuntos de invisibilidad, de opresión. Las identidades han sido rechazadas. Muchas personas que incluso se pueden identificar como lesbianas, gays, bisexuales o trans, no lo hacen por miedo a perder empleo, a perder amistad, a perder todas las redes de apoyo que ya pueden haber establecido. Y lo que es aún más complejo, las familias, los hijos, los aliados de las personas LGBT también han experimentado discrimen y disparidades en el contexto de salud. Finalmente, de mi perspectiva como salubrista, yo veo el asunto de salud LGBT como un asunto de justicia social, donde tenemos una responsabilidad como sociedad atender las necesidades de las poblaciones que han sido oprimidas o que son minorías. Veamos el ejemplo de lo que está en discusión ahora, el asunto del matrimonio. El matrimonio es un privilegio social, que le hemos dado esa categoría en nuestro orden jurídico. Casarse es un privilegio que cuesta y que una vez lo adquieres te da beneficios. Beneficios para tu pareja, beneficios para tu familia, beneficios contributivos. Y los que están casados aquí saben que típicamente esa es la realidad. El problema era que era un beneficio de los cuales socialmente solamente alguna gente podía tener acceso. Y eran los que se quisieran casar con personas del sexo opuesto, típicamente heterosexuales. Lo que estamos viendo ahora y el hecho de que se quiera defender a un grupo en minoría es una postura de justicia social y decir, ¿sabes qué? Este grupo siempre ha estado en minoría. Ya es momento de que también tengan la misma oportunidad de estar juntos. Mi perspectiva y mi opinión personal es que el matrimonio como institución está bastante desprestigiado. Cuando sabemos que tanta gente se divorcia y como institución no ha respondido de la misma forma como hemos evolucionado como humanos. Oye, pero que todos y todas tengamos el mismo acceso a la posibilidad de estar en matrimonio. Si no funciona, pues no funciona. Pero que sea un acceso que todos podamos tener. Dicho eso, que a mí me gusta esta imagen porque plantea la diferencia entre ser injusto o justo y lo que es igualdad. Cuando queremos igualdad para todo el mundo, le damos a todo el mundo lo mismo, ¿verdad? Si aquí llegaran ahora vasos de café y quisiéramos promover igualdad, pues a todo el mundo le damos un vaso de café. Pero eso no es equidad, porque ¿qué tal si le damos al que realmente lo necesita? Porque puede alguien que no le gusta el café y le damos un vaso de café. ¿Okay? Eso es distributivo, a todo el mundo lo mismo, pero le estamos dando a la gente que ni siquiera quiere una oportunidad. Cuando lo hacemos justo es al que lo necesita, se lo damos primero, o se lo damos de la forma en que lo necesita. Que es como ven aquí los cajones. ¿Okay? Nosotros tenemos tamaños diferentes. Si no podemos ver por encima de la verja el juego de pelota y a todo el mundo le dan una caja, el que la podía ver porque era alto antes de que le dieran la caja va a seguir viéndolo. Pero al que le dieron una sola cajita, porque no podía verlo y necesitaba dos, aun cuando le den una cajita, no va a poder ver el juego. ¿Okay? Así que cuando estamos provocando asuntos de justicia entre la equidad, es considerando la diversidad que hay entre todos nosotros. Y en general, la justicia social nos beneficia a todos y a todas. Porque es importante hablar en el contexto de donde están ustedes y con quienes ustedes trabajan, porque tenemos evidencia del impacto que tiene el profesional de la salud en la salud de las poblaciones LGBT. Primero, las recomendaciones de cuidado de salud dicen a las personas LGBT, mira, dile a tu médico, dile a tu proveedor de servicio si tú eres gay, lesbiana, bisexual o transgénero. Y dile si tienes sexo con personas de tu mismo sexo. Esa es la invitación, a que la gente salga del closet con sus proveedores de servicios. Y salir del closet es un término popular para revelar orientación sexual. Pero ¿qué pasa? En Estados Unidos se han hecho estudios sobre la percepción y la receptividad de los profesionales de la salud respecto a la orientación sexual de sus pacientes. Y mira, el 12% mostró desprecio hacia las personas lesbianas, gay y bisexuales. Desprecio. ¿Okay? El 43% piensan que las personas LGBT deben expresar su sexualidad en privado. O sea, esta es la gente a la que nos están pidiendo que les revelemos la orientación sexual. Así que nos están pidiendo que hagamos una revelación de orientación sexual a profesionales que de entrada tienen un disgusto, disgusto no es la palabra, un desdén y una percepción negativa respecto a la diversidad sexual.
En el contexto de Puerto Rico se hizo un estudio entre estudiantes de escuelas de la Escuela de Salud Pública y se identificó que el 83% de los estudiantes tenían una actitud prejuiciosa hacia las personas homosexuales y lesbianas. Y esta es la gente que se nos está pidiendo que hagamos una revelación de orientación sexual. ¿Okay? Por consiguiente no se hace, porque si se hace la experiencia es negativa. Así que nosotros, este mensaje también nos dice que tenemos que prepararnos mejor como proveedores de servicios para que nuestros prejuicios, nuestro entendimiento, o lo manejemos o lo dejemos a un lado en la interacción que nosotros tenemos con los pacientes o las personas a las que le prestamos servicio. En el contexto de Puerto Rico, mi colega, la doctora Carmen Milagros Pérez, ha estado haciendo un esfuerzo extraordinario para documentar cuán listos está la gente en los centros de salud primaria para prestar servicios de salud a la gente LGBT. Y los datos que tenemos es que el 82%, la mayoría, se sienten preparados para hablar sobre la orientación sexual de sus pacientes. La mayoría. Sin embargo, la mitad de la mayoría dice que no ha tenido la experiencia de hablar sobre orientación sexual con sus pacientes. O sea que aunque se perciben listos, no lo hacen. Y la realidad es que mi interpretación a partir de la experiencia es que no es que se sientan listos, es que sienten que como cualquier otra cosa lo pueden hacer. Pero el hecho de que no lo hagan demuestra que no es como cualquier otra cosa. Más aún, la mitad de la gente no está familiarizada con las necesidades específicas de las personas LGBT. Así que si te pregunto y me dices que sí, igual no sé qué voy a hacer. Peor aún, si tuvieran que referirlo a un servicio, no saben a dónde lo van a referir. Así que hay un asunto serio, estructural, de capacidad que tenemos que lograr. Y aquí es donde el Departamento de Salud tiene una función muy importante, así como lo tiene la academia, en facilitar la capacitación de todos y todas en asuntos de salud LGBT. Y entonces, aquí les voy a presentar algunos datos preliminares sobre la salud LGBT en Puerto Rico. Quiero detenerme un momento y compartir lo que fue una inspiración para mí en hacer estudios con nuestras poblaciones y a uno de los pioneros en asuntos de la salud LGBT en Puerto Rico, el doctor Joe Toro Alfonso, quien falleciera recientemente. Él, como pueden ver en esta imagen, ya desde el 2007 y mucho antes, sobre todo relacionado a asuntos de VIH, tuvo una voz muy importante en la discusión sobre asuntos de salud LGBT, y en un estudio que presentaron en el 2007 y 2008 empezó a documentar sistemáticamente cómo había un ambiente homofóbico y en contra de la diversidad sexual en nuestro sector público. Así que nuestros estudios parten desde un estudio, los trabajos pioneros.